En el caso de que se apruebe en general, suponte que no haya número suficiente para el rechazo en general. No, yo no creo que en general se apruebe, porque no creo que aún aquellos que son colaboracionistas o que están dispuestos a acompañar en nombre de la supuesta gobernabilidad a Milei en esto, porque vos fíjate que se da un argumento que es paradójico y hipócrita a la vez. Milei dice: yo estoy apoyado en el 55% de los votos, etcétera, y hay algunos que lo quieren acompañar disfrazándose o poniéndose un maquillaje, que dicen: no, hay que darle gobernabilidad. ¿Cómo? ¿No tiene gobernabilidad con el 55% de los votos? Dicen: no, bueno, pero no tiene el número suficiente en el Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los votos de él valen más que los votos que nos eligieron a nosotros? Bueno, todo es un cuento para ver cómo algunos, te reitero, disfrazándose, apoyan lo que en el fondo quieren apoyar y no se animan a manifestar. Pero lo que sí estoy seguro es que en general, si se mantiene, entre otros, fundamentalmente el artículo que le concede facultades extraordinarias, ahí lo rechaza todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces, no sé, vamos a ver, vos sabés que las leyes se procesan en comisiones, y en las comisiones se suben o se bajan artículos, aparecen o desaparecen artículos. Claro. Nuestra posición está muy clara de entrada, tanto respecto al decreto como a la ley. Nosotros ni el decreto ni la ley lo vamos a avalar, punto. Ahora, respecto a los otros bloques, bueno, hay que trabajar, hay que conversar. Nosotros no queremos ponernos tampoco a la cabeza para liderar a los otros bloques. No tenemos ninguna intención de hacerlo. Cada uno se tiene que hacer cargo de su propia responsabilidad política. Si lo que queremos es que los otros bloques escuchen, no a nosotros, sino a la sociedad, que escuchen a todos los sectores sociales que están viniendo al Congreso, a los inquilinos, te reitero, a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores, a los profesionales, a los que son usuarios de tarjetas de crédito, a los que son afiliados a prepagas, que escuchen a la sociedad, y después que cada uno decida lo que cree que debe decidir. No hablamos de uno de los estamentos que ya se ha pronunciado en contra de una de las medidas propuestas o incorporadas a esta ley, que es el paso de la justicia nacional a la justicia de la ciudad. Ya la Asociación de Magistrados ha dicho que esto era inconstitucional. Supongo que también se sumarán ante los Bueno, a mí lo que me interesaría de la Asociación de Magistrados, bienvenido ese pronunciamiento, del mismo modo que bienvenido el pronunciamiento de la FACA, pero lo que me interesa es que digan que es inconstitucional no solamente por el traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad, o como en el caso de la FACA, porque los abogados de aquí en más desaparecerían como intermediarios en los divorcios, porque sería un trámite administrativo, o serían reemplazados por los escribanos en las sucesiones, que digan que la FACA, que diga que es inconstitucional, porque se le da poderes extraordinarios al presidente. Eso es lo que tiene que decir la FACA o la Asociación de Magistrados, además de hacer reclamos sectoriales que son válidos. O lo que ha dicho Gil Lavedra, que con el que tengo enormes diferencias ideológicas, pero por lo menos se atrevió, como presidente del Colegio Público de la ciudad, a decir claramente que la ley es un mamotreto incomprensible, inconstitucional, etcétera, etcétera. En ese sentido se tienen que pronunciar los abogados, además de defender sus intereses corporativos o profesionales, que está bien que los defiendan o que compitan con los escribanos. Pero el fondo de la cuestión no es esa. El fondo de la cuestión es que el decreto y la ley le dan la suma del poder público a Milei. Y eso es lo inconstitucional. Y sobre todo para quienes tienen formación en el derecho. Sí, sí, está claro. Uno de los dirigentes más jóvenes que forma parte de Unión por la Patria, me refiero a Grabois, dijo hace poquito, y lo reitero varias veces en el día, que esta ley, el DNU y la ley Ómnibus, son en realidad una ley de reforma de facto de la Constitución argentina. Te reforman artículos de la Constitución, te lo reforman de facto, efectivamente, te reforman
artículos de los códigos, del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial, del Código Procesal. Por eso no son decretos de necesidad de urgencia como están previstos en la Constitución y en la ley que reglamenta los decretos. No tienen nada que ver con un decreto de necesidad de urgencia. Absolutamente nada que ver. No tiene ninguna de los requisitos y las características que debe tener un decreto de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia no pueden pasar por encima de la Constitución Nacional y menos pretender reformarla. Los decretos de necesidad de urgencia no pueden reformar los códigos. Entonces digo, está claro, por eso te digo que el fondo de la cuestión, además de la defensa de los intereses sectoriales, e insisto particularmente en aquellos que tienen formación jurídica, es fulminarlos por la inconstitucionalidad, porque pretenden darle la suma del poder público al presidente de la Nación, prohibido por la Constitución Nacional. Y ya que estamos hablando de esto, ni te cuento lo que va a pasar en las universidades. Avasallan las autonomías universitarias, además establecen per se a quién se les puede cobrar aranceles y a quién no, avasallando claramente la autonomía de la universidad, y además la desfinancian a las universidades, que ha decidido Milei. Lo mismo que ha decidido con respecto al Congreso, como no lo puede cerrar, lo desprestigia. Respecto a las universidades, como no las puede cerrar, que sería su deseo, las universidades públicas, las desfinancia. Prorroga el presupuesto, como lo hace para toda la administración pública, del 2023 a valores de los créditos iniciales del presupuesto en el 2023, ni siquiera los créditos finales. ¿Y qué va a pasar? Y entre marzo y abril, las universidades no van a poder pagar los salarios, no van a poder poner papel higiénico en los baños, no van a poder prender la luz, y entonces ahí van a decirte, ven, tienen que arancelar. La universidad pública va a la desaparición. Ahora, ¿lo va a soportar la universidad pública? ¿Lo va a soportar la sociedad argentina? Que creció y se desarrolló y tuvo movilidad social, entre otras cosas por las características que tienen las universidades públicas en Argentina. Bueno, hay el gran interrogante. Sí. Bueno, hay quienes sostienen que uno de los objetivos históricamente buscados por por lo que podemos llamar el poder real, el establishment, es la destrucción de la clase media argentina, que es una hija precisamente de los procesos que permitieron la movilidad ascendente en nuestro país, instrumentados. Por eso te digo que se les está cayendo la baba, porque los grupos dominantes, el Círculo Rojo, lo que vos quieras llamar, y ahora se le suman los grupos que constituyen los fondos de inversión, BlackRock, Steve Bannon, Vanguard, etcétera, del exterior, que incluso están marcándole también al gobierno hasta la geopolítica o las políticas que debe llevar adelante en materia de política exterior. Efectivamente siempre te ponen como ejemplo a Chile, Perú. ¿Por qué? Porque son los países donde se pulverizó la clase media. No hay clase media en esos países. Sí, claro. No hay clase media. Son países que son estructuralmente países con sectores del privilegio enriquecidos al mango y sectores populares sumidos en la mayor de la pobreza. Entonces te dicen, no, pero mirá vos, Perú hace cuánto que no tiene inflación alta. Sí, pero tampoco la gente tiene baño en su casa. Los sectores populares no tienen baños en su casa. Entonces digo, también hay que tomar en cuenta ese tipo de factores. Y en la Argentina se va lo mismo. En la Argentina se va a la idea de que va a bajar la inflación cuando seamos un cementerio. Cosa que probablemente ocurra, porque en los cementerios no puede haber inflación, está todo el mundo muerto. Es obvio. Y no hablamos en y palabras más, palabras menos, te lo ha dicho Milei, te lo ha dicho Mondino. Cuando la gente no tenga para comprar, dijo Mondino, los precios van a bajar. Y sí, claro. Si la gente no tiene para comprar su comida, en algún punto la inflación va a dejar de subir. Ahora la gente no va a comer. Entonces, Milei, ¿qué quiere ser?
Por un lado quiere ser virrey de una colonia y no presidente de una nación. Y por el otro lado quiere ser emperador de un cementerio. Pero ese no es el modelo de sociedad que los argentinos pretendemos o que nos merecemos. En toda esta charla no mencionamos algo que también es muy importante para un sector fundamental de la vida de los argentinos, de la sociedad en general. Me refiero a los jubilados, 7 millones y pico de personas que que están acogidas a la jubilación, que ahora con la toma prácticamente por asalto sería de los fondos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que medido por el dólar oficial ya modificado era 76.000 millones de dólares, pero que si no es una cifra menor, pero muy significativa, 45.000 millones de dólares, que pasaría al Tesoro Nacional, y con esto quedarían completamente desguarnecidos millones y millones de personas que se han jubilado. Sí, en realidad con los jubilados, a ver, ¿qué van a hacer? Por un lado van a eliminar la fórmula de movilidad. Bueno, ya lo anunciaron, está incluido en la ley. Eliminan la fórmula de movilidad y queda al arbitrio del presidente dar por decreto aumentos cuando quiera y cuando se le ocurra y por lo que quiera. Lo que hace suponer que vamos a terminar como ocurrió en la década de Cavallo, que terminamos durante 10 años con un haber mínimo que estuvo congelado en 150 pesos. Y por el otro lado, desfinancian al sistema llevándose efectivamente los fondos de garantía de sustentabilidad al Tesoro Nacional. Pero ahí no solamente buscan desfinanciar el sistema jubilatorio para volver a las AFJP, porque estarían descapitalizándose. En realidad el gran objetivo de eso es precisamente permitir por esa vía el ingreso de los fondos de inversión a empresas estatales y privadas de la Argentina. Permitirle a BlackRock, permitirle a Vanguard, tal vez a Elon Musk, que es el socio preferido de Milei en todos los negocios que ha denunciado hasta ahora, o en casi todos, comprar barato las acciones de empresas, tanto privadas como estatales, que están muy devaluadas precisamente por lo que ha venido ocurriendo en materia de devaluaciones en el último tiempo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía del ANSES tiene en su poder participación accionarias en muchas de esas empresas, incluida Techin, por ejemplo, sí, y en muchísimas otras empresas privadas. Sí, sí. Entonces, por esa vía, esas acciones serían liquidadas a favor de estos fondos de inversión, que ingresarían a esas empresas, tanto estatales, reitero, como privadas. Porque el Fondo de Garantía del ANSES tiene títulos públicos, se constituye con títulos públicos, con acciones, con distintos tipos de inversiones o de instrumentos financieros que han ido manteniendo, salvo en la época de Macri, el valor de ese fondo de garantía. Cuando se fue Cristina, ese fondo de garantía estaba en unos 60.000 millones, Macri lo llevó a 30.000 para redondear. Ahora estaban 72.000 millones después del gobierno de Alberto Fernández, y efectivamente la devaluación lo ha dejado en 45.000, un poco más, un poco menos. Pero bueno, pero básicamente el objetivo es ese. Subsidiariamente también va a ocurrir que efectivamente eso va a ir desfinanciando paulatinamente el sistema de la seguridad social en la Argentina, y entonces va a llegar un punto donde otra vez vamos a estar frente al intento de traspasar el sistema de reparto al sistema de capitalización privada, es decir, volver a lo que en su momento se denominó las AFJP. Te agradecemos mucho realmente, Leopoldo. Te agradezco infinitamente esta oportunidad. Al contrario, y un abrazo grande. Igual para vos, que te vaya muy bien. Buen año. Igual. Chau.